que dijo Manuel Adorni de que él ahorraba en negro porque los argentinos ahorran en negro, ¿es mentira? Por supuesto que es mentira. Hay 400.000 millones de dólares en activos en el exterior de argentinos que están en blanco. Hoy tenemos una situación donde a la gente no le alcanza el dinero y busca ruedas de auxilio, como puede ser el endeudamiento. Ahora eso tiene un límite. Y por eso estamos viendo esos niveles de mora, ¿no? Y por eso estamos viendo esos niveles de mora. Y el otro día me comentaba un banquero que el banco está orientado al consumo también, que les están ofreciendo refinanciaciones a la gente muy conveniente y la gente no las acepta. O sea, prefiere mantenerse en mora que aceptar una buena refinanciación. Y eso quiere decir que el ingreso disponible no le alcanza. Claro, ¿no? porque sabe que tampoco va a poder cumplir con ese crédito nuevo. Y es muy posible. O sea, sí, no va a poder cumplir. O paga el colegio de los chicos o paga el crédito en las mejores condiciones que le están ofreciendo. ¿Y de qué manera podría haber una recomposición salarial en este contexto donde los sectores que son los generadores de empleo no crecen? No, bueno, el gobierno ha planteado una pauta de aumento salarial del 1% mensual, que está en las paritarias, y la inflación va muy por arriba de eso. No estamos teniendo paritaria libres, estamos con el gremio de aceiteros amenazando otra vez con una huelga, y esto está retrasando el salario. Yo creo que con estos niveles de exportación, la Argentina tiene buenas noticias. Vamos a llegar posiblemente este año a 100.000 millones de dólares de exportaciones, que es un récord histórico. Creo que el último récord fueron 83 o 87 mil millones de dólares. Con esos niveles de exportación, la Argentina tendría que poder crecer, porque siempre la restricción al crecimiento de la Argentina fue el sector externo. No hemos tenido restricción en otros factores que limiten el producto. Entonces, estamos en condiciones de crecer más. El que no quiere que crezcamos más es el gobierno por la política que aplica. Esta es una política recesiva que tiene un sentido, y es generar superávit comercial para acumular reservas, como está sucediendo, y hay un fuerte empeño en demostrarle a los mercados financieros internacionales que esta es la política del gobierno y que la deuda se va a pagar. Ahora, con eso lo que estás provocando es una recesión que no termina nunca, ¿no? O sea, ¿vos ves que es una política adrede, a propósito, la de generar una recesión? Y si no, la corregirían. Claro. Sí, visto la inflación que estás teniendo este año, ¿por qué no permitís que se corrijan las paritarias o no fomentás esto? Sí. Porque hay una decisión de no hacerlo, ¿no? Del lado del gasto público no se está creciendo, no hay inversión en infraestructura. Sí. Lo que queda es el consumo privado, y eso lo tenés restringido con las paritarias. Y después el gobierno tampoco tiene empeño en generar empleo. Siempre el Estado tiene algo que decir con respecto a la creación de empleo, y esto lo ves en todos los países, y ahora lo estamos viendo especialmente en Estados Unidos con los aranceles y con todo esto. Vos fijate que hubo una fuerte discusión con el tema del precio de los caños, que si los compraban en la Argentina o los importaban. Eran 40 millones de dólares. La discusión era por 40 millones de dólares. La inversión total de ese proyecto son 3.000 millones de dólares. ¿Qué estamos discutiendo? Si eso generaba empleo, si eso generaba nivel de actividad. Lo mismo está ocurriendo con las empresas mineras. Van a traer todo en container. Los módulos con habitaciones fabricados en China. Claro, cuando la Argentina tiene capacidad para producir esos bienes, cuestan 20 millones de dólares más. ¿Qué son 20 millones en un proyecto de 18.000 millones o 10.000 millones de dólares? Entonces, China anuncia empresas chinas anuncian que van a producir autos en Brasil y en la Argentina. En Brasil le exigen integración nacional, en la Argentina no se les exige nada. Entonces van a importar todo. Pero déjame hacerte una pregunta. Esto es algo que está aceptado internacionalmente. Vos escuchabas a las empresas automotrices y no tienen problema en comprar en la Argentina. Lo que te dicen es: cumplime con la ISO no sé cuánto, cumplime con esto, cumplime con lo otro, tenés que ser competitivo. Pero eso lo estaban cumpliendo las empresas de autopartes argentinas. ¿Por qué no se sigue ese camino? Porque es una decisión política. Bien. Y yo creo que es ideológica.
Yo creo que hay un problema de que se quiere demostrar que hay un modelo que funciona. No hay una visión de tengo un problema, busco la solución, que es lo que hacemos los pragmáticos. No, yo quiero demostrar que el modelo teórico Eso es lo que te iba a preguntar. Del mercado que regula todo. Sí, el mercado que regula todo, sí, es esa idea que te quita pragmatismo. Digo, podés tener distintos objetivos. Si yo quiero, ya nos ha pasado, que la Argentina baje el riesgo país para entonces poder colocar deuda y esto va a mejorar la macro, Podés tener esa idea, pero lo tenés que hacer en base a actitudes pragmáticas, no a actitudes de querer imponer un modelo teórico que no funcionó ni funciona en ningún lado. Bueno, el ministro Caputo y su viceministro Daza, si tenemos, chicos, el fragmento para verlo con Miguel en un ratito, ellos vienen hablando justamente de eso. Dicen, este modelo permite que haya dólares para todos, para los importadores, para los ahorristas, para el giro de dividendos, y lo contrasta con el modelo en referencia a la época de ustedes, diciendo que había cepo, que no se podía tener dólares para nada. Te quería preguntar, no sé si ya está el fragmento. Bueno, ahí me piden que espere. Lo que te quería preguntar al respecto es ¿por qué ahora sí hay dólares y antes no había dólares? Y si ves que esto tiene un límite o no. No. Mira, el Banco Central de la República Argentina publicó un informe en el año 2022 donde hacía la proyección de exportaciones argentinas al año 2030. Daba 130.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque la Argentina estaba siendo competitiva en hidrocarburos, iba a ser competitiva en minería, estaban creciendo las industrias del conocimiento, estábamos exportando industria. Todo ese conjunto, el sector agropecuario también tenía un fuerte potencial, todo eso nos daba 130.000 millones de dólares de exportación. El problema que tuvo la Argentina a partir del año 2011 es que se cayeron sus exportaciones de 83.000 millones a 70.000 y a 60.000 millones. Y en el año 2023 sufrimos la peor sequía de la historia, donde se perdió el 25% del Producto Bruto Agropecuario, el 25% de las exportaciones y un porcentaje similar en la recaudación fiscal. Los dólares que está teniendo este gobierno son los dólares que ya estaba previsto que la Argentina generara. Porque la Argentina, con este gobierno, con el gobierno anterior o con el que fuera, iba a exportar en el año 2030 130.000 millones de dólares. Nosotros, en Moneda de Desarrollo y Equidad, reelaboramos esa estimación, nos vuelve a dar lo mismo. 130.000 millones de dólares. Y esos son los dólares que está utilizando el gobierno, aprovechando infraestructura que se generó en el gobierno anterior. Pues estamos importando menos gas gracias al oleoducto Néstor Kirchner. Se demoraron las 4 estaciones presurizadoras que estaban dentro del proyecto, que hubieran permitido que este invierno ya no importáramos energía. En el gobierno anterior se reactivó el oleoducto trasandino, que permite exportar 100.000 Chile, ¿no? Con Chile, 100.000 barriles de petróleo diarios. Entonces, la Argentina está mejor porque está exportando más. El asunto es si es exportar más, esa restricción, que es la restricción permanente de la Argentina para su crecimiento, superada, ¿se va a utilizar para crecer o no se va a utilizar para crecer? ¿Vemos el fragmento? A ver, veamos qué dijo Porque me Daza. interesa tu opinión, Miguel. El tipo de cambio no se planchó, se normalizó. ¿Qué digo con eso? Hemos convergido a la volatilidad de los principales países de América Latina. La volatilidad del peso argentino hoy es similar, prácticamente igual a la volatilidad del peso mexicano, similar a Chile, Brasil, Colombia. Entonces, y lo que vemos por delante es una gran oferta de dólares. Entonces, a mí muchas veces me preguntan qué vas a hacer con respecto al dólar, por qué están planchando el dólar, etcétera, etcétera. Mi respuesta a los empresarios es: no apuesten a una devaluación para salvar su negocio si el negocio depende del tipo de cambio. Nadie sabe qué es lo que va a pasar con el tipo de cambio. Clarito, ahí está. No alcanzaba a ver el gráfico, ¿no?
posiblemente sea el mismo gráfico de exportaciones del que yo hablaba antes. ¿Qué hablabas vos? Vamos a exportar 130 mil millones de dólares. Ahora, la Argentina, con ese horizonte, ¿va a crecer o no va a crecer? Parece que este es el punto. Y eso no solo requiere mercado, requiere un Estado inteligente. Sí. Requiere un Estado inteligente. Y van a sobrar dólares si no crecemos. Si seguimos en este contexto recesivo, por supuesto que van a sobrar dólares. Bueno, en junio el tipo de cambio hubo una corrección, se movió un poco, después acortaron en estos días la corrección, llegó a 1.465 el dólar minorista, que es el que mira la gente. Ahí, ¿qué estás viendo? Que el gobierno... No, bueno, estamos en el mejor momento de exportaciones del complejo oleaginosas y cereales. Vamos a ver cuál es la disponibilidad de divisas en el tercer trimestre y después del pago de deuda que se va a hacer en julio, ¿no? Ahí vamos a ver si la caja da como ha dado hasta ahora. Posiblemente esa corrección que hubo tuvo que ver con lo que están viendo que va a pasar en el tercer trimestre, ¿no? Das hablaba ahí, perdón Juan, Das hablaba ahí de no apuesten a la devaluación. Sí. ¿Cómo estás viendo vos el nivel del tipo de cambio hoy? En este contexto económico, no en este plan de gobierno. Sí. Mira, yo no creo que el tipo de cambio sea un requisito excluyente para que aumenten las exportaciones. Bien. Esto ya hay trabajos de la década del 90 donde se demostraba que el crecimiento del Producto Bruto brasileño impulsaba más las exportaciones industriales argentinas que el tipo de cambio, ¿no? Porque si Brasil, ¿a dónde exportamos industria nosotros? A Brasil, en buena medida. En buena medida. Entonces, yo no creo que dependa exclusivamente del tipo de cambio, pero sí requiere de un Estado que trabaje junto con los empresarios. A mí me ha tocado en la función pública tener que recibir a representantes del gobierno chileno, de la embajada chilena, junto con los empresarios chilenos, junto con el instituto que tienen ellos de fomento de la exportación, para hacerme pedidos y reclamos. Y vos ves al Estado, a los empresarios y a entidades del tercer sector trabajando juntos por las exportaciones chilenas, que de eso se trataba. Chile impresionante en ese terreno. Sí, claro. Entonces, yo creo que no es un tema excluyente el tipo de cambio. ¿Pero vos crees que hoy está atrasado o no? Bueno, si vos mirás las exportaciones industriales, están sesgadas por minería, ¿no? Las exportaciones industriales están creciendo. No tendrías de ese lado tanto problema con el tipo de cambio. Ahora, eso es una cuestión de mercado, el tipo de cambio es una cuestión de mercado. De lo que sí estoy seguro es que si vos no tenés un Estado trabajando junto con el sector privado, no vas a exportar. Y yo creo que eso ha sido una carencia permanente en nuestro país. Y el gobierno está comprando reservas, ya compró 10.000 millones de dólares el Banco Central. Sí. A su vez sigue la demanda de dólares de ahorristas. Por mes tenemos entre 2.000 y 3.000 millones. Sí. Entonces, para el año que viene, ¿qué crees que debería hacer este gobierno o la gestión entrante, por ejemplo, con el tema del cepo, que es algo que se le cuestiona a la gestión anterior? Sí, mira, ahora estamos por otro tipo de noticias, estamos con esta discusión sobre si los argentinos ahorran en negro o no ahorran en negro. Sí, ahora vamos con eso es mentira. Eso es mentira. Lo que dijo Manuel Adorni de que él ahorraba en negro porque los argentinos ahorran en negro, ¿es mentira? Por supuesto que es mentira. Hay 400.000 millones de dólares en activos en el exterior de argentinos que están en blanco. Y el año pasado los argentinos se compraron 32.000 millones de dólares blancos porque lo compraron en los bancos. Y este año, como decís vos, estamos entre 2.000 y 3.000 millones. Es mucho más importante la economía en blanco que la economía en negro. Y nadie le presta atención. El oleoducto que va a llevar el petróleo de Vaca Muerta a Punta Colorada cuesta 3.000 millones de dólares. Un mes
de formación de activos externos. Y nadie le presta atención a este asunto. ¿Sabes por qué? Y en esto es una autocrítica a todos los economistas, porque es muy difícil de resolver. Argentina necesita que el ahorro de los argentinos se canalice a inversión en la Argentina. Y esto no se está logrando. Claro. Vos podés restringir la formación de activos externos con controles, como ocurrió durante nuestra gestión, o podés liberalizarlo, como está ocurriendo ahora. Ahora, el resultado es que los argentinos vuelven a comprar dólares, y eso al país no le sirve. Y este problema no lo está resolviendo este gobierno, no lo resolvió. Estos gobiernos que tienen el tinte liberal no le prestan atención a esta cuestión, y le significó un dolor de cabeza al gobierno de Macri. Y ese dolor de cabeza va a perdurar durante este gobierno, porque el mercado de capitales de la Argentina no está preparado para digerir semejante cantidad de ahorro. Y lo que vos ves es que, por ejemplo, el RIGI no prevé esto, porque el RIGI tendría que decir, bueno, está bien, le vamos a dar todos estos beneficios, una parte importante del proyecto, financielo en el mercado de capitales local. El Odeval Sur se va a financiar con un consorcio de bancos extranjeros que juntaron 3.000 millones de dólares en el mercado internacional. Un mes de formación de activos externos. ¿Por qué en vez de generar deuda externa, no lo financiamos con el ahorro de los argentinos? Yo creo que no parecen muy dispuestos los argentinos a poner sus ahorros en ninguna cuestión, porque no fue muy bueno. O sea, el blanqueo del 2024 tuvo sus resultados, pero después no necesariamente se trasladó a inversiones en activas, sino simplemente fueron depósitos en los bancos que después se retiraron. Y ahora hay muy poca adhesión al programa de inocencia fiscal. Sí, claro. Entonces parecería, ¿cómo convencemos a los argentinos de que pongan su ahorro? Bueno, es difícil, ¿no? Perdóname, ahí tenés problemas económicos, que yo los reconozco. Nosotros, cuando estábamos en el Banco Central, publicamos 2 trabajos sobre esto. Uno econométrico y otro sociológico sobre el problema de la dolarización. Y es un problema muy complejo, pero si no buscamos solucionarlo, lo vamos a complicar. Esta idea que han lanzado ahora de desregular la colocación de obligaciones negociables de bajo monto va a traer un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque lo que sí ha ocurrido en la Argentina en los últimos 20 años es que hay empresas que han ganado prestigio en el mercado de capitales. Hay obligaciones negociables en dólares que no se defaultearon ni siquiera en la crisis del 2001. Las empresas pagaron los dólares y hoy siguen colocando deuda. Y vos ves que algo que es paradójico en cualquier país, que las colocaciones que hace el sector privado tiene una tasa más baja que las que hace el sector público. Entonces vos tenés que aprovechar esa situación y tenés que encontrar la manera de convencer a los argentinos que tienen dinero en blanco que lo inviertan en el mercado de capitales. Ahora, si vos empezás a meter dentro del mercado de capitales gente con baja experiencia, capacidad de generar frustración y demás, como es permitirle a cualquiera colocar una obligación negociable, que después termine en el titular de un diario diciendo no sé qué Pichirucci quedó impaga, que Pichirucci defaulteó una obligación negociable, vamos a retroceder 20 casilleros en este Hubo proceso. Empresas que tuvieron problemas para afrontar el pago de sus bonos corporativos, ¿no? En el caso del agro hubo un par de empresas que, digamos, emitieron, no sé si fueron obligaciones negociables en particular, pero fueron casos puntuales. Pero vos ves que esto podría agravarse de avanzar esta medida, esta desregulación. Yo lo que digo es que cuando desregulás, y en esto ya hay, hasta el diario La Nación está publicando columnas en este sentido, es que cuando vos desregulás tenés que ser muy cuidadoso. Porque cuando vos desregulás y permitís que cualquiera entre a un mercado institucionalizado, podés terminar en una crisis. Cuando se desreguló el mercado financiero durante el gobierno militar y en los años 90 y entró cualquiera al mercado financiero, en los dos casos terminamos en crisis financiera y en quiebra de bancos. En el mercado de capitales hay que ser muy cuidadoso cuando se desregula. No digo que no sean necesarias mejoras en el sistema. Yo creo que el sistema mejoró mucho con la nueva ley de capitales que se dictó durante el kirchnerismo, que se mejoró en la gestión de Macri.
pero ahí hay mucho por hacer y mucho por conseguir que los argentinos inviertan su ahorro en el mercado de capitales. Pero no sé si me lo respondiste porque no me quedó claro. Con respecto a la dolarización, el año que viene, los años electorales suelen ser movidos. ¿Qué crees que habría que hacer? ¿Aflojar más las restricciones o endurecerlas? Sin lugar a duda, la demanda de formación de activos externos el año que viene va a crecer. A cualquier número que dé este año, el año que viene va a crecer, porque eso es una tradición en el mercado financiero argentino. Cuando tenés años electorales. Sí, eso siempre ocurre y el gobierno tiene que estar preparado para que eso le suceda, porque no estamos viendo un cambio radical en la conducta de los pequeños inversores argentinos, que son los que te forman estos 2.000, 3.000 millones de dólares mensuales de formación de activos externos, ¿no? El gobierno está trabajando en, por ejemplo, reforzar mantener el swap con China. Ahora está tu tocayo en Santiago Bausili, allá en Beijing, Shanghái. Sí. Después también está, las compras de reservas y después emitiendo bonos de deuda para juntar dólares. ¿Ves que este colchón alcanza, como el gobierno plantea que es un colchón? ¿Qué le está faltando algo a esto para prepararse a eso que vos decís? Mira, el año pasado tuvimos 32.000 millones de formación de activos externos. Es cierto que tuviste un aporte del fondo de 10.000 millones de dólares a principio de año, ¿no? Uno esperaría que la cifra del año que viene no tenga esos niveles y uno esperaría que ya madurada la inversión en los gasoductos y madurada la inversión en petróleo, el año que viene superemos bastante los 100.000 millones de dólares de exportaciones y el gobierno tendría que poder afrontar esa situación. Yo creo que la va a afrontar mejor si estos proyectos de infraestructura se realizan y si conseguimos, lo que yo te digo, que a todos mis colegas y a mí mismo no le encontramos una respuesta eficaz y de corto plazo, y es que la gente se decida a no ahorrar en dólares, ¿no? Pero para eso va a haber que ofrecer muchos atractivos, alguna situación novedosa, ¿no? Que despierte por lo menos la curiosidad de los ahorristas. Sí, mira, yo creo porque que sobre todo con el año electoral encima. Hay varias cuestiones. Una es que hoy el dólar, que era el refugio de liquidez global, ha deteriorado su prestigio, ¿no? Esto lo ves en el comportamiento de los bancos centrales, que están formando sus reservas en oro, y esto lo estás viendo también en la conducta habitual de los inversores privados. Yo creo que eso te abre una ventana. Es cierto que el que tiene registro de esto es un inversor sofisticado, sí, claro, pero tarde o temprano esto tiene que llegar al inversor más sencillo también. Y las tasas de interés que tendrían que ofrecer tendrían que ser mejores que las que obtenés teniendo la plata en el colchón, que lo que se está acelerando la inflación norteamericana. Esto también es un problema para alguien que ahorra en efectivo. Eso yo creo que eso tendría que ayudar en el sentido de cambiar esta conducta. ¿Y cómo ves la política actual del Banco Central, teniendo en cuenta que las tasas que te pagan por depositar pesos son negativas versus la inflación? Creo que te están pagando un 2% por mes o menos, 1,8%, y si dejás los dólares te pagan por año entre un 2 y un 5% anual. Sí, bueno, ese es otro punto. La gente mira el rendimiento en dólares, ¿no? Claro. No te lo mira contra la inflación. Ven que el tipo de cambio está planchado y la tasa que están consiguiendo en el mercado financiero es mayor que la devaluación. Ese es el razonamiento que me parece que está rigiendo ahora las decisiones de los pequeños ahorristas. Las decisiones ahora, que llevan todas al esas carry. cosas cambian violentamente, ¿no? Que es algo que lo vimos en el año 2018, ¿no? Después de un 2017 que fue
el mejor año de la gestión de Macri, al año 2018 se dio completamente vuelta, y donde hay señales negativas, este impulso a comprar dólares se potencia. Así que cualquier señal negativa en este sentido, yo creo que puede empujar todavía más la demanda de dólares y generarte un problema en el mercado cambiario. Y con la mora, ¿qué es lo que estás viendo? Porque ayer estuve con banqueros charlando sobre este tema. Algunos te dicen, ya en junio empezó a bajar, otros te dicen, ojo que la mora en pymes está subiendo, o sea, la mora en las empresas en general baja, pero en las pymes sube. Y noto que hay también cierta inquietud con los proyectos que hay en el Congreso que proponen, para atacar el problema de la mora que se generó en las familias, regular tasas, planes de refinanciación de 36 cuotas, incluso ponerle impuestos a los bancos para fondear créditos. ¿Cuál es tu opinión? No me parece que colocarle impuestos vaya a resolver nada. Hay instrumentos de política monetaria que el gobierno puede utilizar en este caso, que es manejando los encajes bancarios, claro, para poder encontrar una solución a este punto, ¿no? El gobierno está utilizando los encajes en los momentos de exceso de liquidez, como hubo en algún momento del año pasado, y por su propio punto de vista puede aceptar que esto se haga por motivos macroeconómicos, pero no va a aceptar que se haga para hacer una política micro de aliviar la situación de las familias, cosa que ya el gobierno brasileño este año ha hecho también, y en nuestra gestión se hizo cuando se presentaron este tipo de dificultades. Pero esto se puede acordar con los bancos, no es que esto vaya a afectar la estrategia comercial de los bancos, y puede ayudarlos a zafar de una situación claro, crítica, de crecimiento de la mora tan notable. Sí, el asunto es lo que hablábamos antes. Yo creo que si no se soluciona el problema del ingreso disponible, si la economía sigue sin crecer, si el salario sigue sin crecer, la gente no va a poder pagar ni siquiera las refinanciaciones holgadas que se le puedan ofrecer. Ni las pymes van a tomar un crédito para incrementar su producción si no venden nada. No, lo que uno vio también es que el crecimiento de la mora fue en familias, y yo creo que el crecimiento ahora en la mora en empresas, especialmente en las pequeñas, se debe al contexto recesivo. Sí. La gente, las empresas pequeñas toman deudas en lo mismo que hicieron las familias, toman deuda para salvar la coyuntura, y con lo que se encuentran al final del camino es que no hay demanda y no pueden salvar la situación y tienen que cerrar, que es lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Claro, sí, el gobierno plantea que esto se resuelve por el propio mercado. Sí, bueno, ya vimos cómo con planes de refinanciación. Y te sumo esto que te quería preguntar. El Banco Nación anunció un plan de refinanciación como para que se acoplen los privados, pero la tasa mensual, el costo financiero total efectivo mensual es del 9%, creo. ¿Qué opinas de eso? Creo que la tasa es del 100% anual. Claro. Eso no va a solucionar nada. Imposible, contra una inflación que puede dar el 30 anual, no hay chance. No, eso me parece que no, que ahí con esta visión que tiene el gobierno de que hay que dejar que el mercado haga, en este caso está cometiendo un error, porque me parece que va a provocar hasta un problema social con el tema de la mora.